Cuando yo le decía a la gente que me iba a dar la vuelta a Islandia en 6 días, me decían que ni de broma me iba a dar tiempo, que estaba loco. Bueno, pues hoy te voy a contar cómo conseguí con 3 amigos alquilar una furgo y recorrérnosla en 6 días. Y no solo eso, sino que vimos todos estos lugares y nos lo pasamos de locos. Te voy a contar por cuánto me salió, qué es lo que vimos, cómo lo hicimos, para que tú también puedas hacerlo. No me voy a parar en precios ni nada hasta el final. Entonces, si estás aquí porque quieres saber cuánto me costó, ve al final del vídeo, que allí lo tienes. En este vídeo, aprovechando que va sobre Islandia y el viaje que hice allí, también quiero usarlo para explicar algunos de los fenómenos naturales que se pueden ver en este país. Es como las auroras boreales, los geysers, cuestiones como, por ejemplo, por qué el hielo de los glaciares es azul y preguntas un poco curiosas de este estilo. Así que nada, comenzamos por los vuelos. Los cogimos con una compañía que se llama Play, obviamente porque es lo más barato. Además de los vuelos, cogimos una maleta facturada y esto te interesa. Si vas a ir a Islandia, sabrás que allí los precios son súper caros. Nosotros vivimos en Irlanda y aunque es un poquito más caro que en España, aún así salía rentable comprar aquí la comida que comeríamos durante todo el viaje, o al menos eso era lo que pensábamos. En cuanto a la furgoneta, fue nuestra casa y nuestro vehículo. Nosotros lo cogimos con una compañía que se llama rent.is. Os dejo por aquí este código de descuento para que cuando reservéis la furgoneta os salga gratis el wifi. Solamente es válido durante 2025. Nos hicieron un buen precio para las condiciones de furgoneta que nosotros buscábamos. Éramos 4, así que obviamente teníamos que caber mínimo 4. Necesitábamos que tuviese un grifo, nevera, baño no era una prioridad para nosotros, pero sí calefacción y kilómetros limitados, si no, no podríamos haber dado la vuelta a la isla. Para asegurarnos que no nos perdíamos nada de lo que queríamos ver, hicimos este mapa en el que marcamos todos los puntos interesantes para nosotros y los empezamos a unir con una línea. Y después empezamos a dividir por colores correspondientes a cada día los sectores de esa línea. Nos quedó algo tal que así. Y la verdad es que nos ayudó un montón a saber si íbamos un poco retrasados, de modo que si estás pensando en hacer algo similar, un planning a lo mejor te puede ayudar a saber cómo vas en ese objetivo que tú tienes. Nuestro primer día fue el que aparece en verde aquí en el mapa, así que bueno, vamos a empezar. Aterrizamos a las 2, nos recogieron, nos llevaron donde la furgoneta, empezamos a colocar todo y nos dirigimos al primer punto. Era un volcán. Lo recomiendo, el paisaje es bonito, la ruta es sencilla y, hombre, si tienes la suerte de ver el volcán activo ya, es que regalado. Cuando nosotros fuimos no estaba activo. Nos habría gustado ver lava caliente. Terminamos ese día, al terminar la ruta, y el segundo día nos fuimos a unas termas en medio de una montaña. También la ruta chulísima. Las termas súper guay, el llegar allí en medio de la montaña, meterte en el agüita calentita, ¡buah! Gustosísimo. Y ves algunas formaciones como fumarolas y demás, que luego explicaré lo que son, empiezan a hacerte ver que estás en un lugar bastante distinto a cualquier otro lugar en el que hayas estado. La siguiente parada fue una zona geotermal donde había un montón de geysers. Un geyser es un fenómeno natural que ocurre en zonas de actividad volcánica donde se ha ido filtrando el agua de la lluvia y el agua de la nieve hasta llegar a zonas donde hay roca volcánica muy caliente, obviamente. Ese agua empieza a calentarse, empieza a aumentar su temperatura y el agua que normalmente herviría a 100 grados, en este caso no puede hervir a 100 grados porque está sometida a mucha presión. Entonces se va a contener esa presión, se va a contener, eso va a seguir aumentando la temperatura hasta que haga ¡pam! ¿Qué va a ocurrir con toda la columna de agua que haya por encima? Esa agua va a salir escupida hacia arriba y eso es lo que se ve desde fuera del geyser. Una vez el agua sale disparada, se vuelve a rellenar de agua todo este sistema y bueno, ya sabéis el resto. Geyser es un término islandés, proviene de la palabra geisa, que significa brotar violentamente o salir disparado. En esta zona geotermal se ubica el primer geyser registrado en Europa, el cual, por su fama, dio nombre a este mismo fenómeno en el resto del mundo. Que sepas que el Gran Geyser a día de hoy no está activo, pero en su momento llegó a escupir agua a más de 70 metros de altura. Después de esta parada vimos 3 cascadas.
la cascada de Gullfoss, la de Seljalandafoss, Seljalandsfoss. Los nombres en islandés son imposibles de pronunciar. Y la cascada de Skógafoss. como puedes intuir, foss en islandés significa cascada. Aunque las tres fueron espectaculares, la que a mí más me gustó fue la segunda. Yo nunca había estado en una cascada que pudieses acceder a ella por detrás. O sea, el agua cae y tú puedes entrar por aquí. ¡Bah! Espectacular. Y con esto terminamos el día 2. Del día 3 lo primero que hicimos fue visitar Vik. Ojito con esta playa, que es una de las más peligrosas debido a las corrientes y obviamente es que el agua está helada, entonces, o sea, vas a aguantar en ese agua, nadie menos. Además, no hay equipos de rescate, así que ten cuidado en esa playa. El siguiente punto, después de esta playa, fue el desfiladero de Fjallajökull. Ahí, se dice así en verdad. Fjaðrárgljúfur. La zona cuenta con varios caminos y varios miradores que dan a este cañón y las vistas de verdad es que todo en general está bastante guapo y no creo que hayáis visto algo así, así que de verdad si podéis también acercaros, podéis dar un paseo súper sencillo, dificultad técnica nula, dejáis el vehículo al lado, merece la pena. Sin embargo, nosotros no pudimos dedicarle mucho tiempo porque teníamos una actividad cogida que era hacer una ruta por un glaciar y la teníamos para poco después. Yo, sinceramente, no lo disfruté tanto como pensé que lo podría disfrutar. No me malinterpretes, el paisaje es espectacular, no he visto nada igual. Lo disfruté muchísimo, pero no por la actividad en sí, no es que hiciéramos nada espectacular, el paisaje es espectacular. Me vendieron que me iban a hacer un hike a un glaciar y más que un hike fue un... Si no lo has visto todavía, es probable que una compañía sea más que suficiente. Lo que vimos estuvo muy guay, nos dio tiempo a ver una cueva, nos dio tiempo a ver las cárcavas, nos dio tiempo a meternos en una grieta y de verdad, repito, fue espectacular. Pero, ¿y si fuese yo por mi cuenta la próxima vez al glaciar? Puedes coger a un guía privado que te lleve a ti y a tus colegas, puedes alquilar los materiales, que sí, que puede ser mucho más caro, sí, pero podéis disfrutar el glaciar a vuestra bola. Yo si volviese, haría esto segundo que os he dicho. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué los glaciares son de color azul, si el hielo de normal no lo es? Tiene que ver con su proceso de formación. Y es que un glaciar se da en zonas de alta montaña o regiones polares donde nieva más rápido de lo que se derrite esa nieve. Entonces esa nieve se va acumulando con el paso de las temporadas y esas capas de nieve más antiguas se van compactando y ese hielo que se genera, ese hielo glaciar, se llama névé. Ese névé tiene unos cristales muy grandes y muy poco aire. Y esas características lo hacen ideal para absorber los colores cálidos, pero reflejar los colores fríos. Después de regresar del glaciar y devolver todo el material y demás, nos pusimos de nuevo en marcha, cogimos carretera y nos dirigimos a la playa de los Diamantes, una playa que cuenta con estas formaciones de hielo que se asemejan un poco a los diamantes. Y justo al lado de esta playa está el lugar que para mí es el más bonito de este viaje. Se llama Jökulsárlón y es un lago glacial en el que vas a poder ver fragmentos de este glaciar y es que es muy bello, es como pequeños icebergs, no sé, es muy bonito y si tienes suerte encima podrás ver focas. El día 4 lo pasamos entero en carretera, es cierto que no fue lo mejor, pero era necesario si queríamos dar la vuelta y puesto que nos íbamos ya dirigiendo más hacia el norte, empezamos a ver ese paisaje que yo me había imaginado al pensar en Islandia, es ese paisaje blanco, lleno de nieve y hielo y me encantó, aunque fuese solamente ver blanco, era lo que quería. Paramos en este pueblo que no tenía nada. Descansamos un poquito, comimos algo y nos pusimos en marcha de nuevo. La siguiente parada fue Stöðlaíl. Por desgracia llegamos cuando ya se había puesto el sol, entonces tuvimos que alumbrar con los frontales para verlo, pero bueno, lo vimos. Espera, esta no es la foto original, ¿eh? Esta es una foto editada, ya te dije que llegamos de noche y no vimos gran cosa. Solo quería aclararlo, ya está, ya podemos seguir. Obviamente seguimos conduciendo después de eso, teníamos unos kilómetros que cubrir
y paramos en medio de la nada esa noche y fue espectacular, porque esa noche sí logramos ver auroras, por fin. Y es que las auroras es algo que todo el mundo desea ver, pero muy poca gente sabe explicar, así que siéntate que te lo explico. Las auroras, ¿cómo se forman y a qué se deben? Voy a sacar los apuntes. Todo empieza con el Sol. El Sol emite al espacio unas partículas, protones y electrones, que están cargadas eléctricamente. Estas partículas es lo que llamamos viento solar. Este viento solar se dirige hacia la Tierra, cuenta con un escudo, se llama magnetosfera, nos protege de ese viento solar. ¿Qué ocurre? Que tanto en Polo Norte como en Polo Sur, este escudo, esta magnetosfera, es un poquito, digamos, más débil y ese viento solar se puede colar. Estas partículas en contacto con la atmósfera reaccionan liberando energía en forma de luz y es eso lo que vemos, las auroras. ¿Sabías que existen auroras boreales y auroras australes? ¿En qué se diferencian? Básicamente en nada. Se forman de la misma manera, son exactamente iguales y lo único que las diferencia es su localización. Si ocurren en el Polo Norte se llaman auroras boreales y si ocurren en el Polo Sur se llaman auroras australes. El día 5 lo comenzamos con una cascada llamada Etifos. Es una cascada en medio de un paisaje blanco súper chulo porque alrededor de la cascada ves como bloques de hielo congelados, estalactitas, guau, súper guay. Después de esta cascada fuimos al área geotermal Námafjall. Sin duda el lugar que peor huele de toda Islandia. Lo que ocurre aquí es que este sitio está lleno de fumarolas, que son aberturas o grietas que hay en la corteza terrestre por las que salen gases volcánicos calientes y vapor de agua. Aquí lo que ocurre es lo mismo que ocurría con el geyser, pero en este caso ese agua que se ha filtrado y que está aumentando su temperatura está libre. Hay un flujo continuo entre ese agua y la superficie terrestre. Ese agua que empieza a aumentar su temperatura cuando llega a los 100 grados, en este caso sí hierve porque no está sometida a altas presiones, y al hervir ese vapor de agua y esos gases volcánicos suben a la superficie. ¿Por qué huele tan mal? Se dice que ese mal olor lo da el azufre, pero eso no es del todo cierto, ya que el azufre por sí mismo no huele, no tiene un olor notable. Es un derivado de este azufre que se llama ácido sulfhídrico el que le da este olor a huevo podrido. Después de visitar este área decidimos ir a la siguiente cascada, la cascada de Goðafoss. Estábamos cansados, pero aún así, hay que decirlo, muy bonita. El día 6, la primera parada fue Akureyri. Me río porque es que Akureyri no tiene nada y no sé en qué momento decidimos que ir a Akureyri podía ser una buena idea. No sé, o sea, aprovechamos para descansar, pero no tiene nada. Después de tomarnos algo en ese pueblecito, fuimos a este lugar Hraunfossar. donde vimos las últimas cascadas del viaje. Es un sitio guay por el que puedes caminar y ver las cascadas desde distintos puntos y demás y llevarte distintas perspectivas del lugar. Después de ese punto ya nos fuimos dirección Reykjavik. Personalmente me sorprendí de ver que la ciudad tenía tan poquito. Reykjavik es la capital de Islandia y tiene 4 cosas realmente. O sea, la catedral, ¿vale? Bonita. La calle que tiene las pintadas en el suelo de colorines. Y con esto terminó nuestro viaje. ¿Recomendaría a la gente hacer lo que yo he hecho? Depende mucho de lo que quieran hacer y el tipo de viaje que les guste hacer. Nosotros decidimos hacer esto porque no teníamos más días y queríamos ver todo. Todo es todo. No cogimos y dijimos, vale, a ver qué nos da tiempo a ver. No. Lo hicimos al revés. Dijimos, esto es lo que queremos ver, así que vamos a tener, sea como sea, vamos a tener que hacer que sea posible. Y así fue como lo conseguimos. Pero realmente, si eres una persona que se toma sus vacaciones para descansar, esto no es una buena idea. No lo hagas. Limítate a lo que llaman el Círculo Dorado, que es la zona sur de Islandia, que recoge la mayoría de atracciones y te va a ser más que suficiente. Vas a poder ver el glaciar, vas a poder ver fumarolas, vas a poder ver geysers, vas a poder ver volcanes, vas a poder ver playas, cascadas. Lo vas a poder ver todo. Sinceramente creo que no hay nada en el norte, a grosso modo, entendedme, que no podáis encontrar en el sur. Sí,
El paisaje del norte es muy distinto al del sur, es más salvaje, es más vasto, está menos preparado, es menos turístico. Pero si lo que quieres es hacer un viaje turístico, realmente no veo el por qué querrías subir al norte. Si buscas una aventura, dale para el norte y te animo a que veas todos los puntos que yo he visto y en menos tiempo incluso, si puedes. Si lo consigues, déjamelo en los comentarios que, vamos, voy a tu casa a darte un abrazo, a felicitarte. Ven a Islandia, conócelo y gózatelo, vas a flipar. Ahora, lo que mucha gente estaba esperando. Llega el momento de hablar de los gastos. Los vuelos fueron 220 por persona y 83 euros cada maleta. Fueron 4 maletas, así que multiplica. La compra en Irlanda fueron 140. El alquiler de la furgoneta 1474. La ruta en glaciar 130 por persona. La gasolina 144 en total, el parking 88 en total, las compras que hicimos en Islandia de agua o algunas chuches que compramos que queríamos probar y demás fueron 15 euros en total, el alojamiento en Reykjavik fueron 136 euros y el alquiler en coche para el último día 189 euros. El coche que veis aquí fue porque tuvimos un problema de logística y es que cuando entregamos la furgo nos dimos cuenta que hasta el día siguiente no íbamos a necesitar ir al aeropuerto, pero claro, la compañía nos llevaba al aeropuerto en ese momento y solamente desde donde estábamos en ese preciso instante. Así que nada, desechamos la opción de ir con esta compañía y pensamos, bueno, cogemos unos buses o un taxi o un lo que sea, pero el taxi salía demasiado caro y el bus no salía a la hora en la que lo necesitábamos. Así que decidimos dejar la furgoneta, coger un coche con esa misma compañía, el cual devolveríamos de madrugada y ellos nos llevarían entonces al aeropuerto. Fue la mejor jugada que se nos ocurrió, no nos salió muy mal y nos vino muy bien, la verdad. El último alojamiento fue porque pensamos que estaría guay deshacer las maletas y rehacerlas, asearnos un poco y descansar bien antes de coger el vuelo al día siguiente. Así que nos cogimos un Airbnb en Reykjavik. Con todos estos números en mente, un viaje de 6 días por toda Islandia nos salió a 814 euros por persona. ¿Merece la pena? ¿No? ¿Sabéis maneras de hacer que este viaje hubiese sido más barato? Dejádmelo todo en los comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya ayudado. Estoy empezando con estas vainas, así que todo consejo es bien recibido y toda ayuda es también agradecida. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otra. ¡Chao!